Nadie en el instituto número 842 creía que aquella carta sellada con lacre llegaría a sus manos. En ella, el coronel Anatoly Volkov, un hombre de bigote gris y voz de trueno, planteaba un experimento tan atrevido como aterrador: demostrar que la mente humana podía sostenerse despierta 15 días sin colapsar. En 1949, cuando el país se reconstruía sobre los huesos de la guerra, los altos mandos buscaban cualquier ventaja táctica, incluso en los rincones oscuros de la psicología. El coronel hablaba de un gas estimulante, incoloro y sin olor, capaz de mantener los ojos abiertos y las neuronas en llamas. El experimento prometía premios, patriotismo y anonimato eterno. La mayoría desechó la propuesta; otros, hambrientos de reconocimiento, vieron en ella el oro que reluce bajo la grava. Y algunos, los menos, percibieron un zumbido inquietante que brotaba de entre las líneas: nada devuelve la mirada como el vacío de un hombre privado del sueño. 5 prisioneros políticos, hombres jóvenes, con condenas de larga duración, firmaron la participación a cambio de libertad inmediata si todo salía bien. Hubo apretones de manos sudorosas y la promesa de un mundo más allá de los muros. Su identidad quedó reducida a números. SX01 era un exbibliotecario acusado de distribuir panfletos, SX02 un ingeniero que cuestionó cifras de producción, SX03 y SX04. Hermanos atrapados en un tren sin boleto, SX05 un músico callejero que rasgó el himno con notas disonantes. Les raparon el cabello, les vistieron con monos de algodón beige y los condujeron a una cámara sellada del tamaño de un aula, con camas de metal, víveres deshidratados, un inodoro químico y micrófonos ocultos en cada esquina. Tras un cristal unidireccional, científicos con batas almidonadas observaban. Sobre sus cabezas, conductos de acero bombeaban el gas milagroso. A las 0 horas del día 1, las compuertas se cerraron herméticas. El altavoz interrumpió el silencio con la voz del coronel: comienza la vigilia. La historia les espera. En los 2 primeros días reinó una energía casi festiva. Los prisioneros conversaban sobre libros prohibidos, fumaban cigarrillos que sabían a libertad y bromeaban acerca del futuro. El gas, descrito en los informes como compuesto R17, les mantenía alerta, con la piel erizada y la lengua suelta. S01 organizó debates improvisados, S05 tarareó melodías clandestinas que flotaron como luciérnagas sonoras por la celda. A las 30 horas, la euforia se mezcló con pequeñas grietas, temblores en las manos, lapsos de memoria, miradas perdidas midiendo sombras. Sin embargo, ninguno cerró los ojos. Cada intento de parpadear prolongado era seguido por un calambre eléctrico en la nuca, una sacudida del sistema nervioso que les recordaba su misión. Al llegar la noche del 4.º día, emergieron discusiones agrias. SX02 reclamó al coronel, gritándole al micrófono que el aire olía a óxido y que sentía latir su corazón en los dientes. S03 respondió con carcajadas que rebotaron en los muros acolchados de humedad. Los científicos tomaban notas frenéticas: aumento de la presión sanguínea, dilatación pupilar, microespasmos. Era el territorio donde la vigilia se volvía delirio. Poco después, S04 empezó a susurrar a la pared como si alguien le contestara desde el otro lado. Los altavoces captaron frases inconexas: arena negra, el ojo ciego, mar de huesos. El equipo supuso alucinaciones auditivas, pero el coronel, con el ceño surcado, ordenó subir la dosis en un 10%. Al instante, los sujetos quedaron petrificados, sus iris parecieron tragarse toda la luz. En la madrugada del día 7, la cámara olía a metal mojado. S05 dejó de cantar y se sentó en un rincón abrazándose las rodillas. SX02 rasgaba pedazos de su camisa para tapar las rendijas de ventilación, murmurando que el gas llevaba secretos. SX01 registró toda la escena en su memoria, hablándole a un auditorio invisible acerca de la naturaleza del miedo. Desde la sala de control, la doctora Vasilieva, joven neuróloga recién llegada, insistió en que interrumpieran el gas: veía patrones irreversibles de psicosis. Volkov se negó. El protocolo era una frontera que no debía retrocederse. A las 168 horas surgió el primer silencio real. Los 5 se sentaron, espalda contra espalda, ojos abiertos como fisuras en piedra. No pelearon. No hablaron. Solo las pulsaciones en los micrófonos confirmaban que aún respiraban. Cuando el reloj marcó 10 días, un chillido animal se coló por el intercomunicador. S03 pedía, entre sollozos y risa, que les apagaran la luz: quería ver la noche verdadera. Segundos después, S04 rugió exigiendo exactamente lo contrario: que la lámpara nunca se extinguiera.
la cámara se transformó en una fractura donde la lógica chasqueaba como vidrio roto. Aquella tarde, las cortinas de cordura cayeron del todo. SX-02 perforó con uñas la piel de sus antebrazos, procurando sacar el ruido blanco. SX-05 golpeaba la puerta metálica con la frente, dejando un compás rítmico y rojo. Y SX-01, con voz de profesor paciente, dictaba una lección sobre la inevitable autodestrucción del hombre despierto. A las 240 horas, los monitores cardíacos dibujaron una meseta sin altibajos, frecuencia baja, presión estable. El equipo lo interpretó como adaptación milagrosa, pero la doctora Vasilieva advirtió otra cosa: se han vaciado por dentro. Esa noche, las cámaras dejaron de transmitir. Un velo negro se deslizó desde las salidas de aire, cubriendo la lente. Minutos después, el cristal vibró. Ni un solo grito, solo un golpeteo húmedo, constante. Volkov, impaciente, ordenó purgar el gas y llenar la celda con aire fresco. Cuando la presión cambió, una única voz surgió en coro: no apaguen el estímulo. Era un ruego y una amenaza a la vez. Los investigadores se miraron con incredulidad. SX-01 agregó, pronunciando cada sílaba como un clavo: nos mantenemos despiertos para protegerlos de lo que habita cuando dormimos. El coronel perdió el color del rostro, pero su mano temblorosa activó la ventilación inversa. El gas volvió. El día 11 decidieron abrir la cámara, pistolas en mano y máscaras antiguas. Al girar la rueda de la escotilla, un hedor a cobre y excremento atravesó los filtros. La luz reveló paredes cubiertas de frases inscritas con sangre: el ojo se cierra y el mundo se hunde, manténos vigilantes. Las camas estaban despiezadas y los resortes, convertidos en garfios improvisados. Solo 3 sujetos permanecían vivos: SX-01, SX-02 y SX-05. Los otros 2 yacían destripados en el centro, órganos acomodados en montículos ordenados como si fueran piezas de museo anatómico. Aún sin párpados, arrancados, los supervivientes no parpadeaban, las cuencas, secas, se aferraban al techo. Cuando los soldados intentaron evacuarlos, los prisioneros se resistieron con la fuerza de hombres poseídos, rugiendo como motores incendiados. Un soldado perdió la garganta, otro el recuerdo de haber tenido nombre. Los sobrevivientes fueron amarrados a camillas y trasladados al quirófano. SX-02 se desgarró la tráquea con los dientes antes de que la anestesia actuara. SX-05 reía sin aire, sangre burbujeando. SX-01 suplicó seguir despierto. Si duermo, dejaré de ser yo, balbuceó. La doctora Vasilieva, temblorosa, intentó sedarlo, mas el hombre gritó palabras que helaron la sala: no entienden. Jamás estuvimos solos. El sueño es el candado, la vigilia, la puerta. Volkov ordenó intervención sin anestesia, convencido de que la dopamina en hervidero mantendría al sujeto consciente. Mientras los cirujanos abrían el torso de SX-01, él narraba cada corte como si describiera un paisaje. No hubo quejas de dolor, solo fascinación clínica. Apuntó con un dedo a su propia cavidad torácica y dijo: ¿ven ese vacío? Eso desborda cuando uno se rinde al sueño. Su pulso se mantuvo estable hasta que, sin aviso, se detuvo en seco. No hubo convulsión ni espasmo, solo sucumbió. Sus ojos, vidriosos, parecían seguir despiertos. Las luces del quirófano aún pulsaban como vértebras luminosas cuando el cadáver de SX-01 fue cubierto con una sábana empapada. El silencio que siguió fue más denso que el olor a formol, se recostó sobre la conciencia de todos, sin dar espacio al remordimiento. El coronel Volkov, con labios fruncidos y ojos hundidos, ordenó que trasladaran a los 2 supervivientes restantes, SX-02 y SX-05, de vuelta a la cámara. Quería terminar lo que había empezado, demostrar que la victoria de la vigilia era posible. Sin embargo, mientras los camilleros empujaban las literas chirriantes por el pasillo, los tubos fluorescentes parecieron parpadear al compás de un latido ausente. SX-05, atado de pies y manos, farfullaba versos sin rima acerca de las ruedas que no dejan de girar. Su garganta dibujaba un siseo inquietante cada vez que la respiración se truncaba. SX-02 yacía inmóvil, ojos vidriosos, piel apergaminada, un monolito de carne que aún contenía un soplo de vida. La doctora Vasilieva acompañaba a la comitiva, sujetando una planilla arrugada donde apuntaba frenéticamente signos vitales imposibles: presión sanguínea normal, temperatura por debajo de 35 grados, pupilas dilatadas más allá de lo clínicamente plausible. Al llegar a la cámara, el coronel inspeccionó las paredes manchadas con frases hemáticas, como si buscara una profecía personal entre los garabatos.
Sin girar la cabeza, indicó a los técnicos reinstalar el suministro de gas, esta vez con una concentración aún mayor. Nadie protestó. En la angustia colectiva, obedecer resultaba más sencillo que enfrentar el abismo de cada pregunta. Cuando la válvula silbó, un viento artificial acarició las pieles saturadas de adrenalina. El aire parecía reflejar la sangre en tonos de hierro oxidado. En la sala de control, los monitores mostraron un fenómeno desconcertante. Las ondas cerebrales de S02 y S05 se sincronizaron con un patrón idéntico, una cadencia triangular que ningún libro de neurología había descrito. Vasilieva alzó la voz por primera vez desde la muerte de S01 y sugirió cortar el flujo. Volkov respondió sin mirarla: ahora somos testigos, doctora, callar es nuestra única salvación. Ella volvió a su asiento, tragando la náusea que le quemaba la lengua. En algún punto, comprendió que el experimento había dejado de pertenecer al ámbito de la ciencia, se había metamorfoseado en un rito de invocación donde el objeto de estudio mandaba y los observadores eran apenas convidados de piedra. Afuera, el amanecer de primavera iluminaba las torres del instituto número 842, pero en la cámara el tiempo se encogía como una llama privada de oxígeno. Los dos sujetos no intercambiaban palabras, comunicaban a través de miradas fijas e intensas, entrelazadas por aquella gráfica neuronal zombie que bailaba en las pantallas. Al octavo día después de la reapertura, sucedió algo que la bitácora oficial describió, con torpe neutralidad, como fenómeno contradictorio de doble autopsia consciente. S02, medio desnudo, empezó a rasgar la piel del muslo izquierdo con una cuchilla improvisada, una esquirla de metal arrancada de la camilla, y extendía pedazos de carne sobre el suelo, formando un círculo irregular. S05 observaba la escena con fascinación litúrgica, como si presenciara la consagración de una misa blasfema. Nadie dentro de la sala de control osaba entrar para detenerlos. La doctora se levantó 2 veces, se sujetó el cabello sudoroso y regresó a su asiento al recibir la mirada glacial de Volkov. Lo incomprensible llegó cuando S02 arrancó una tira de su propio músculo y la colocó en la lengua de S05. Dócil, la masticó lentamente. El monitor cardíaco se disparó a 110 pulsaciones y luego descendió abruptamente a 30, sin señal de arritmia mortal. Era como si la ingesta de carne fresca calmara al corazón. S02, en un hilo de voz, exclamó: la vigilia se alimenta de sí misma. Aquel momento quebró algo en la mente del coronel. Se apartó de la ventana blindada y caminó hacia el pasillo, sin soltar la pistola reglamentaria. Cada paso resonaba hueco, como golpeando ataúdes imaginarios. Quiso convencer a su sombra de que todo obedecía a un propósito mayor, la supremacía de la nación, la victoria sobre los límites humanos. Pero por primera vez se vio a sí mismo no como un comandante, sino como un niño que pateaba hormigueros para verlas arder. Su mandíbula tembló. Sentía un frío insidioso trepándole la columna, un presagio de ruinas que no se limpiaba con gloria. El día 13, los altavoces grabaron un susurro coral, salido de gargantas distintas y a la vez unísonas. La traducción literal fue: somos los guardianes del umbral, el hilo que detiene a lo innombrable. La frase se repitió 33 veces antes de diluirse en un gemido continuo de baja frecuencia. Los micrófonos estallaron con chasquidos estáticos y, por 7 minutos, no hubo registro de audio ni video. Una negrura absoluta cubrió todas las pantallas, excepto las gráficas cerebrales, que se mantuvieron oscilando con la misma perfección espejeante. Vasilieva aprovechó el apagón para convocar al resto del equipo técnico en un pasillo lateral. Sus ojos, antes tímidos, ardían con resolución. Esto no es falible, es maldito, dijo en voz queda. Propuso cerrar la válvula de gas, abrir las compuertas y sacar a los sujetos a la fuerza, aunque implicara un baño de sangre. Un par de ingenieros, labios mordidos, asintieron. Pero antes de mover un dedo, el coronel apareció en la penumbra del corredor, un paso más y los acusó de sabotaje. La patria no celebra cobardes. Las luces de emergencia color ámbar recortaban el rostro del coronel en ángulos pétreos. Aún así, sus pupilas temblaban. Vasilieva percibió el pavor debajo del uniforme. La rigidez no era convicción, sino un último refugio contra la locura que devoraba paredes y huesos. Sin pronunciar más, ella regresó a su puesto. Fingió obediencia mientras su mente cartografiaba un plan desesperado. Con el gas fluyendo imperturbable, los 2 prisioneros comenzaron a demacrar sus cuerpos como si el tiempo se deslizara más rápido sobre su piel que sobre los objetos inertes. Sin embargo, sus voces ganaban volumen y cohesión filosófica. Hablaban de la conciencia raíz, del espejo que late detrás del sueño, y de un océano de hambre que devora mañanas.
Los científicos tomaban nota frenéticamente, pero cada frase parecía corroer la lógica, como si la sintaxis misma se rebelara contra las reglas del idioma. Fue entonces cuando S-05 se alzó, arrastrando las botas empapadas de sangre seca, y se plantó frente al cristal blindado. Sonrió. Su dentadura, rota y ennegrecida, dibujó un arco grotesco. Con la frente tocó el vidrio, y este vibró, agrietándose de forma radial. Nadie esperaba semejante fuerza. El coronel encendió la sirena de alerta máxima, inundando los pasillos con luces rojas intermitentes. Tropas de respuesta táctica, equipadas con máscaras antigás y rifles semiautomáticos, ocuparon las posiciones. En la cámara, S-02 inició una especie de canto gutural, profundo como el eco en una caverna submarina. El cristal continuaba fisurándose, emitiendo un chillido punzante. Vasilieva, sin quitar la mirada de la fractura, murmuró: «No canta, resuena con algo que quiere entrar». El coronel gritó órdenes para reforzar la puerta, pero nada parecía contener aquel impulso resonante. Los soldados se miraban con pánico preternatural, comprendían, sin metáforas, que las balas sirven de poco contra un adversario que diluye la realidad desde dentro. A las 23:17 del 14º día, la fisura se convirtió en explosión. El ventanal se colapsó hacia adentro, despedazándose en esquirlas que volaron como confeti de un carnaval macabro. Un viento metálico salió disparado desde la cámara, arrastrando el hedor de vísceras rancios mezclado con el penetrante tufo químico del gas. Los soldados abrieron fuego. Un estruendo de disparos rebotó en los pasillos, pero ninguno de los proyectiles detuvo a las dos figuras que emergieron gateando sobre el cristal triturado. S-02 avanzaba apoyando los codos, tripas colgantes que se agitaban como banderas ruines. Su rostro albergaba una serenidad mística, los ojos sin parpadear convertidos en almendras de estarcido mármol. S-05, de pie, parecía rebosar energía antinatural, saltó con agilidad felina sobre el primer soldado y le arrancó la máscara de un tirón, hundiéndole después los dedos en las cuencas oculares. El hombre ni siquiera gritó, un vómito de sangre se mezcló con el gas y cayó, inerme. El coronel retrocedió un paso, pistola temblorosa. Disparó 7 veces contra S-05. Impactos directos en pecho y estómago. Ningún retroceso emocional, el sujeto mantuvo la marcha, sangre escurriendo sin frenar. Cuando estuvo a 1 metro, la doctora Vasilieva se interpuso, sosteniendo una jeringa obviamente ridícula ante la monstruosidad. La aguja penetró el cuello de S-05, inyectando una dosis triple de barbitúricos. Por un segundo, el sujeto vaciló. Una bocanada de aire atravesó las heridas de bala, como un acordeón estropeado. Después, cayó de rodillas. S-02, observando la escena, emitió un gemido que resonó por los altavoces rotos, la puerta se cierne. Luego, se desplomó sobre los propios intestinos, exhalando el último aliento. El monitor cardíaco, aún operativo desde la sala de control, mostró una línea plana coronada por un pulso final que pareció dibujar una letra cirílica antes de extinguirse. S-05, dopado, respiraba agónicamente, pero los ojos seguían abiertos, pupilas clavadas en algún horizonte privado. Cumplidos 14 días y 12 minutos, el único ser consciente en la cámara era S-05. Los soldados, algunos heridos, rodearon con cautela la figura arrodillada. La doctora se acercó despacio, con un estetoscopio temblándole en el bolsillo. El coronel, pálido, se pegó a la pared para no derrumbarse. Nunca una pregunta retumbó con tanta urgencia como la que la doctora soltó, voz casi maternal: ¿qué eres? S-05 levantó el rostro y, contra toda lógica, sonrió con ternura. La respuesta llegó tan suave que apenas agitó el aire ensangrentado. Somos lo que queda cuando la carne renuncia al sueño. Somos ustedes sin mentiras, sin máscaras ni consuelo. La doctora, con lágrimas estallando, replicó: eso no es posible. El sueño es esencial, la conciencia colapsa, la conciencia se libera, interrumpió S-05. Dormir es una jaula que impide mirar el reverso. Despertar continuo es el espejo que muta. La mujer no halló réplica. Se giró hacia Volkov, esperando la orden de ejecutarlo. Pero el coronel bajó la pistola, sus dedos no respondían. Una epifanía fulminante zumbaba en sus oídos, entendía que cualquier disparo solo rompería un recipiente, el contenido, ese residuo de furia insomne, escaparía obligándolos a compartir su visión eterna. Fue en ese instante cuando las pupilas de S-05 se dilataron hasta ocupar todo el iris. El cuerpo convulsionó, brazos rígidos,
lengua afuera. Un olor a ozono impregnó la sala, quizá producto de un cortocircuito o de algo inenarrable. El rostro del prisionero se fracturó con un chillido interno, mandíbula desencajada, piel rasgándose alrededor de los pómulos, hasta abrir un boquete supurante de luz ámbar. De esa abertura brotó un susurro coral, el mismo de las grabaciones, pero ahora desgarraba el tímpano con su cercanía. La oscuridad tiene hambre de ustedes. Abra los ojos y aliméntela. Entonces, la cavidad luminosa se apagó. S-05 se derrumbó sin emitir otro sonido. Su corazón se detuvo. El silencio que quedó fue tan limpio que dolía respirarlo. El instituto número 842 fue desalojado esa misma noche. Los informes oficiales culparon a una fuga química que derivó en episodios psicóticos, caos y homicidios múltiples. Los cuerpos se incineraron sin autopsia completa, sellando lo que quedaba con una gruesa capa de ambigüedad burocrática. El coronel Volkov se retiró, por razones médicas, y murió 2 inviernos después, aquejado de insomnio terminal. Pasó los últimos 43 días de su vida sin dormir un minuto, repitiendo en silencio la frase, no apaguen el estímulo, hasta que la voz se secó, como un motor sin aceite. La doctora Vasilieva huyó a la zona rural del Cáucaso, donde cambió de nombre y se dedicó a atender partos en aldeas remotas. Nunca volvió a un laboratorio. Sin embargo, las crónicas locales hablan de una figura pálida que merodea su casa cada noche, golpeando la ventana con un ritmo de metrónomo, 13 pulsos breves, pausa, 13 pulsos de nuevo. La doctora afirma no escucharlo, pues nunca descorre las cortinas. Ha aprendido que toda puerta, incluso una de vidrio, roza 2 universos. Décadas más tarde, en los foros clandestinos de la red, circuló un archivo de audio atribuido a Sleep 01 Remnant. Son 40 segundos de respiración entrecortada, seguida de un murmullo que la inteligencia artificial no logra limpiar. Quien lo escucha de madrugada, con audífonos, jura que la segunda mitad se convierte en un eco de su propia voz rogando, no me dejes dormir. Tal vez la verdadera maldición no fue abrir la puerta del insomnio perpetuo, sino sembrar la idea de que la puerta existe. Desde entonces, algunos sienten esa rendija cada vez que el párpado se hace pesado. En el exiguo instante antes de soñar, les parece oír un latido hueco, un roer incesante, recordándoles que la mente puede quedarse despierta y tal vez no volver a apagarse jamás.